Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hacer el tema de la reconstrucción nacional. La semana pasada vimos, jóvenes, cómo terminó la guerra, ¿no? Y, jóvenes, fue una de las peores guerras que tuvo el Perú, por eso mucho la recuerdas, como hemos dicho la semana pasada, la guerra contra Chile, ¿no? También conocida como la guerra del Pacífico, la guerra del salitre y el guano, la guerra de los 10 centavos, jóvenes. Esos nombres tienen esta famosa guerra. ¿Y por qué, jóvenes? Porque trajo crisis política, económica, social, hasta cultural. Por eso, jóvenes, fue una de las peores guerras que tuvo el Perú. El Perú se tenía que relevantar. Por eso este tema se va a llamar la reconstrucción nacional. No vamos a reconstruir, jóvenes, como país. Ahora de una guerra que nos trajo grandes crisis, porque hay algunas guerras, jóvenes, que no nos trajeron tanta crisis como la guerra del Pacífico, pero también, jóvenes, por qué el Estado impulsa mucho el estudio de esta guerra y no de las guerras civiles, que también son importantes en el Perú, pero hay muy pocos estudios de las guerras civiles en el Perú, más allá de las guerras contra Chile. Ni siquiera hay estudios sobre la guerra contra Colombia, contra Ecuador, contra Bolivia, no hay muchos estudios. Hay más estudios sobre esta guerra. ¿Y por qué, jóvenes? Porque hay que recordar, jóvenes, que la aristocracia fue afectada en la guerra del Pacífico. Por eso, jóvenes, lo toman mucha importancia, porque si no, no lo estudiaran mucho la guerra del Pacífico. Por si acaso, hay que ver a esos jóvenes desde el punto de vista, ¿ya? Se estudia porque trajo grandes crisis, pero no solo al pueblo, sino también a la aristocracia, a la gente de clase alta. Entonces, jóvenes, eso hay que tomarlo muy en cuenta. Entonces, jóvenes, después de la guerra, después de haber firmado el Tratado de Ancón, vamos a reconstruirnos como país. Pero si tu examen no viene reconstrucción nacional, ¿cómo también puedes llamar a este periodo? También lo puedes llamar, jóvenes, como el segundo militarismo, ¿no? Así también lo puedes llamar, jóvenes. El segundo militarismo. Tú sabes, jóvenes, que el primer militarismo partió desde la convocación o se le eligió a José de la Mar como presidente del Perú y va a terminar con el presidente José Balta. Aquí, jóvenes, el segundo militarismo va a durar un periodo muy corto. Va a ser la transición, jóvenes, de la guerra a una etapa aristocrática más adelante en el Perú. Ya, jóvenes, el segundo militarismo va a durar de 1883 hasta 1895, jóvenes, ¿ya? Comienza con el gobierno de Miguel Iglesias, ¿no? Del general Miguel Iglesias, y va a terminar, jóvenes, con el gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Pero, jóvenes, su segundo gobierno, porque su primer gobierno también está dentro de aquí, ¿ya, jóvenes? Es su segundo gobierno, ¿ya, jóvenes? Entonces, eso hay que entenderlo, ¿ya? Entonces, jóvenes, pasemos las características. Antes de ir a este periodo, como lo hicimos en el primer militarismo, jóvenes, este periodo, jóvenes, tiene ciertas características, por si acaso, ¿ya, jóvenes? ¿Como cuáles? Característica económica, jóvenes. ¿Cuál crees que haya sido, jóvenes, la característica económica después de una guerra, la cual perdimos, ¿no? ¿Cuál crees que haya sido la característica fundamental? La característica fundamental, jóvenes, que fue, jóvenes, una crisis económica. El Perú, jóvenes, quedó en una crisis económica fatal, producto de la guerra, ¿no? Jóvenes, trajo, jóvenes, una crisis económica producto de la guerra, ¿no? Otros, jóvenes, otra característica de este periodo, que nuestra economía nuevamente estuvo a manos de capital extranjero. Nuestros ferrocarriles, nuestros recursos peruanos, nuevamente se la dimos, jóvenes, a empresas extranjeras. Un ejemplo, jóvenes, es el de la, empresa, de la casa Grace, ¿no? La empresa Grace, de Michelle Grace, ¿no? Que se va a firmar, jóvenes, un contrato, jóvenes, para acabar nuestra deuda externa, que era, jóvenes, aproximadamente 51 millones de libras esterlinas. Imagínense, jóvenes, es una deuda externa muy alta que el Perú debía de pagar. Entonces, por eso, jóvenes, se dio
nuestro capital se dio en la inversión de capital extranjero, ¿no? Entonces, jóvenes, es una característica económica. No la puse, jóvenes, porque pensé que no me iba a alcanzar, ¿no? Pero igual me iba a alcanzar. Entonces, jóvenes, pasemos a las causas políticas. ¿Cuáles son las causas políticas, jóvenes, que van a ver en este periodo? Uno, jóvenes, después de la guerra, que acuérdense, jóvenes, que la guerra fue liderada, jóvenes, por civilistas y por grandes hacendados, terratenientes, ¿ya, jóvenes? Entonces, estos terratenientes y estos civilistas, jóvenes, van a perder prestigio, ya que ellos no hicieron nada para ganar la guerra, ¿ya? Jóvenes, lo que lo hicieron fueron los militares. Por eso se va a llamar, jóvenes, el segundo militarismo. ¿Por qué? Porque los militares, jóvenes, dieron, ¿no?, todo en la guerra, aunque solo líderes. No estamos hablando de la multitud peruana, porque no hubo una desunión nacional, como te dije, en las características de la guerra. Entonces hubo un desprestigio, ¿no?, desprestigio de los civilistas. Y, jóvenes, esto provocó el ascenso de los militares nuevamente al poder. Se decía, jóvenes, que los militares nuevamente, para poner en orden al Perú, ¿no?, y poderlos sacar de la crisis y poner mano dura, son los militares. Los jóvenes, se creó esa mitología, ¿no?, el caudillismo. Los caudillos jóvenes nuevamente toman el poder. Por eso este periodo también lo vamos a conocer como el segundo militarismo. Pero, jóvenes, el padre de la República en el Perú, no el padre de la historia de la República del Perú, jóvenes, va a llamarlo con cierta burla a este segundo militarismo, ¿no? Estamos hablando, jóvenes, ¿quién es el gran historiador de la República, jóvenes? El que está en tu billete de 100 soles. Estamos hablando de Jorge Basadre. Jorge Basadre, ¿cómo va a llamar este militarismo? Lo va a llamar, jóvenes, el militarismo de la derrota. ¿Ya, jóvenes? Porque producto a la guerra contra Chile, que la perdimos, por eso lo voy a llamar, jóvenes, el militarismo de la derrota. ¿Ya, jóvenes? Hay que acordar, jóvenes, que en la guerra del Pacífico la perdimos. En cambio, en el primer militarismo son el militarismo de la victoria, porque ganamos la guerra contra España, jóvenes, y se consolidó nuestra independencia en la batalla de Ayacucho. Por eso, jóvenes, lo llama el Jorge Basadre el militarismo de la victoria. Pero aquí va a ser un caso contrario, porque perdimos la guerra. Entonces, por eso lo voy a llamar el militarismo de la derrota, jóvenes. Ya, eso como causas políticas. Una causa social, jóvenes. No muchos comentan esta causa social, pero las jóvenes, la guerra trajo, jóvenes, una desunión nacional total, ¿no? Un descentralismo fiscal, un descentralismo provinciano, ¿no?, y un centralismo muy limeño. Los jóvenes se va a mantener hasta el siglo XX. Pero, jóvenes, la causa social, la característica social de jóvenes provoca rebeliones indígenas, ¿ya? Provoca, jóvenes, rebeliones indígenas. ¿Los jóvenes? Provoca rebeliones indígenas. ¿Producto a qué? A que, jóvenes, en el gobierno de... No, en el gobierno, jóvenes, se hizo, jóvenes, que todo el peso de la reconstrucción recaiga, jóvenes, ¿a quiénes? A los indígenas, a los campesinos, que el 80% de su sueldo sea para la reconstrucción del país que está en crisis. O sea, no de la aristocracia no va a perder nada nuevamente, sino todo el peso de la reconstrucción va a ir a los indígenas campesinos. Por eso, jóvenes, le dieron a cada región que paga un impuesto, ¿no? El 80% de su sueldo. Con esto provocó, jóvenes, una descentralización fiscal, ¿no?, de impuestos.
Ellos no querían pagar ese impuesto, jóvenes, y eso como esos jóvenes bastante polémica y rivalidad. También jóvenes hay que entender como también va a haber una característica cultural, ¿no? Que no le he mencionado mucho, pero hay que también ver que nuestra biblioteca estaba destruida, entonces jóvenes carecíamos, ¿no? Poco a poco se va a ir reconstruyendo nuestra biblioteca, pero también jóvenes nos influenciamos por el positivismo francés, de jóvenes, y ese positivismo jóvenes es muy racista, que va a perdurar en el siglo XX, mayormente el positivismo, ¿no? A fines de la Revolución Nacional se va a ver una ideología muy racista, ¿no? Que es el positivismo, ¿no? Que la gente blanca es la que debe civilizar el mundo, el darwinismo social. Otros jóvenes fue muy chocante, ¿no? Para esta época. Ya jóvenes,